Estás viendo Política TV. El Centro, el diario informativo de la región del Maule. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa preferido, De Corazón a Corazón, por aquí siempre por las pantallas de Política TV. Junto con darles la bienvenida, les quiero comentar que el tema de hoy es el síndrome del nido vacío. Y aprovecho de enviar un saludo a todas las mamás, digo a las mamás porque yo soy mamá, y también a los papás que están enfrentando un momento en el cual los chicos salen del colegio y se van a buscar unos nuevos horizontes, tal vez estudios en otra ciudad. El tema de hoy, entonces, el síndrome del nido vacío, junto a mi amiga y profesional Verónica Valderrama, la psicóloga de nuestro programa. Hola Jime, hola a todos, aquí estamos nuevamente, ya no sé cuál capítulo es hoy día, creo que como el 12, y con un tema muy contingente y que a mí personalmente me toca mucho. Sí, a mí también. Sí. Verito, tú, vamos a partir contando tu historia de hoy como mamá, de que está abriendo este nido maravilloso para un hijo que mañana comienza una vida espectacular. Cuéntanos, por favor. Claro, mira, el nido vacío en general es cuando si uno ve la literatura, sale que viene a la pareja o a la mamá, no necesariamente pareja, pero que alguien que haya tenido hijos, cuando se va al último hijo. Yo he sabido de casos de, por ejemplo, en una tía que fue cuando el primer hijo se fue de la casa y en el fondo como que pierdes un poco el sentido de la vida. Te da mucha tristeza, a veces rabia también, porque en el fondo sientes que ya no eres necesaria para un hijo, a pesar de que necesitas que se vaya. En mi caso, por ejemplo, mi hijo mañana se casa, pero él se fue de la casa hace como 2 años y tanto, 3, más o menos. Y a mí, aparte de pena, me vino mucha rabia, porque sentía un poco que no era feliz acá, era como súper egoísta, pero después procesando, nosotros mejoramos la conversación, yo sabía que tenía que necesitaba su espacio, que ya estaba en una edad que en el fondo tenía que vivir su vida, pero es como duro al principio, pero uno sobre todo por el amor de mamá, uno dice tiene que superar estas cosas. Nosotros fuimos mejorando la conversación, nos dimos los tiempos, y ahora, si bien él ya vive con su pareja y todo, mañana se casan, y igual, no sé si es nido vacío, pero en el fondo es como que ya las alas ya están, si bien es independiente, como que uno como mamá ya no dependen de ti, pero tú puedes, siempre vas a estar en la vida de un hijo, pero desde otra forma cooperar cuando ya es independiente. Sí. Con el consejo, pero cuesta mucho, y sobre todo, por ejemplo, en las parejas que se han abocado mucho a la crianza de los hijos, pasa que por distintas etapas de la vida uno, al abocarse más a los hijos, deja un poco de lado a la pareja. Entonces, hay matrimonios que vienen como crisis matrimonial porque han dejado de estar un poco en contacto con la pareja, como nutrir la pareja en las distintas etapas de crecimiento de los hijos. Exacto. Y es súper difícil, es difícil, uno sabe que va a llegar, pero cuando llega uno la vive. Sí, claro, en el Claro. fondo es en un momento, porque si no es como aproximarte o anticiparte al duelo cuando es un futuro incierto, que tú, Claro. ¿para qué vivir ese proceso antes de tiempo? Mira, ¿sabes qué? Yo viví el síndrome del nido vacío y ahora lo revivo porque mi hijo dio la prueba de querer estudiar a Santiago, pero te voy a contar un poco también mi historia. Yo viví el síndrome del nido vacío cuando me separé del papá de mi hijo. Y Renato, chiquitito, 1 año y 6 meses, su papá lo iba a buscar, se lo llevaba todos los fines de semana, imagínate, súper chiquitito. Entonces yo me quedaba con esa sensación de angustia, de que no tenía el control sobre si pasaba algo, porque yo creo que todas las crisis de angustia son relacionadas con la falta del control, cuando tú pierdes el control sobre una situación específica. Entonces yo viví parte de síndrome del nido vacío, pero yo sabía que Renato volvía en la noche, entonces sabía que lo iba a volver a ver, pero mi impaciencia, mi ansiedad era espantosa en esa época. Y luego, pues, cuando Renato tenía aproximadamente 13 o 14 años,
él se fue a vivir a Santiago con su papá y ahí Ya. fue el síndrome del nido vacío y yo viví una experiencia muy fuerte y muy dolorosa porque sentí, claro, esa como impotencia, esa rabia y a él le hizo súper bien. Entonces, yo ahora siento el beneficio que él obtuvo Sí. y yo como mamá, que también, que después vamos a Mm. conversar para que las mamás que están escuchando y los papás que están escuchando y que están viviendo esta situación por primera vez puedan adquirir ciertas herramientas y tal vez desde nuestra experiencia poder recomendarle o darle algunos tips. Bueno, yo me pude colocar, yo pude ser empática gracias a esta Mm. situación, ser empática cuando me separé y que el papá de mi hijo se fue de la casa y él debe haber vivido el síndrome del nido vacío Claro, y uno a veces como mamá, porque es la que, generalmente las mamás las que nos quedamos con los hijos, sí, a veces, muy rara vez el papá, pero yo empaticé y dije, chuta, en realidad todo esto que yo estoy viviendo, él lo vivió cuántos años y cuando el claro. chiquitito. ¿Cachai? Entonces, esto también sirve para empatizar y también sirve, como tú decías, porque uno cuando está en una relación y es padre, madre, con los hijos ahí, pierde un poco el sentido del matrimonio, de la pareja, Sí, porque todo gira en torno a los sí. hijos. Pero llega el momento, y que acá hay un tip, que uno puede abocar toda esa sensación de pena, de angustia, de abandono, porque también uno siente el abandono, Sí, sí, a revocarlo en cosas positivas para uno. Volver a estudiar como lo hiciste tú también, claro. Mm. ¿verdad? Y otras cosas, ir a salir con las amigas, no sé, y hacer todo lo que a ti te gustaba hacer y que un día a otro no Claro. dejar de hacer. En el fondo un poco es como recuperar la vida, ¿eh? Como persona, porque a Justamente. la larga, obviamente en la crianza los hijos necesitan más del cuidado de los papás y uno tranza y deja muchas veces, si es que uno puede, de hacer cosas nutritivas personalmente para el beneficio de los niños, porque en el fondo necesitan los papás presentes ahí o la figura de cuidado. Y cuando viene el nido vacío, si bien es una crisis, y se señala como crisis normativa, que es esperable que venga, eh, uno se vuelve a encontrar con la vida de uno. Entonces, a la larga, las crisis igual te generan instancias de creatividad, de decir, ¿qué es lo que quiero yo para acá adelante? Tú vas a seguir siendo mamá, o vas a seguir siendo papá, o el abuelo que cría a los niños, o el tío, pero te puedes, en el fondo, comenzar a hacer cosas que en su minuto no podías hacer. Por ejemplo, yo dejé mi profesión, que era educadora de párvulo, mientras crié a mis hijos, por opción propia. A mí nadie me la impuso, ni siquiera mi marido en ese minuto. Y porque sentía que yo quería criar 100% a mi hijo. Cuando ya estaba más grande, yo ahí decidí como también ya tenían más herramientas. Uno cuando cría le da herramientas a los niños, pero igual uno se quiere sentir como más necesaria. Y en el fondo ahí empecé a retomar de a poco. Son metas, unas metas a largo plazo y uno tiene que ir cumpliendo pequeñas metas, pequeños desafíos para llegar a la meta. Y yo me metí, por ejemplo, nuevamente a estudiar, que era lo que a mí me apasionaba. Entonces, claro, yo tengo el beneficio de que yo ya cuando, por ejemplo, ya mi hijo ya no está en la casa, mi hija, la segunda, egresa ahora de Derecho y tiene un plazo de 1 año más y ya estamos haciendo planes para cuando se vaya a vivir sola, de guardarle cosas y todo preparar. Yo tenía más herramientas porque yo ya me encontré con la pasión de mi vida, que es, por ejemplo, esto de mi nueva profesión. Exacto. Entonces ya tiene como más sentido. Pero claramente en las parejas es más difícil, pero se pueden reencontrar como pareja y vivir otra etapa, volver a Exacto. ser compañeros. Así es. O las Claro, personas que están solteros, que no tienen su compañero, claro, pueden empezar a buscar desde ya y empezar a claro, yo lo hice y no tenía compañero, que ahora tenga es otra cosa, me llegó el regalo divino, justicia divina. Entonces al final todo se ha dado y yo creo que en el fondo uno tiene que confiar en lo que crió. Uno siempre si lo hizo desde el corazón, porque yo siempre parto de la base que los papás hicimos lo mejor posible dentro de las herramientas. Si no siempre nos vamos a equivocar, pero nunca actuamos sobre la maldad. Entonces, uno puede ir acompañando a la distancia, desde otra forma, el estar ahí, ir como soltando. Yo creo que la palabra se ocupa mucho soltar, pero sí sentirse segura
de que el hijo va a estar ahí, tanto en las buenas uno va a estar con el hijo y cuando se caiga, porque nosotros también nos caímos. Muchas veces hay papás que uno les dan consejos y no sé, pues en mi minuto a mí mi papá me dijo, no te cases por un montón de motivos y yo me casé. Ok, fracasé, así no sé si fracasé, terminó el amor, digamos, pero dentro del lapso tengo mis 3 hijos maravillosos, me llevo bien con mi ex marido, no cambiaría mi vida, pero cuando me caí también tuvo mi mamá ahí. Entonces los papás siempre vamos a estar en este minuto de independencia de los hijos, en las buenas y en las malas. Sí, sí, sabes que justamente, mira, resulta que hace 2 días atrás, bueno, mi hijo, como te contaba Renato, estuvo viviendo desde los 14 hasta hace un año atrás, más o menos, ahora tiene 18, y después volvió nuevamente a la casa porque el papá regresó acá, pero porque lo trasladaron el papá, se fue a vivir a Santiago, entonces estábamos a horas de distancia. Desde Viña a Santiago no es mucho, pero donde vivía él era bastante, entonces, bueno, fue algo inesperado. Y resulta que después volvió, todo bien, pero para mí fue como un cambio, pero realmente un cambio positivo, pero para mí fue como fuerte porque yo sentí que me perdí un tiempo, un proceso de su transformación de adolescente o sea, de puber a la adolescencia. Claro. Bueno, entonces, pero volvió, tuvo el tiempo y me dice, mamá, mi papá se viene nuevamente a vivir a Concón, está viviendo en Concón, de hecho estoy acá, de Gerardo, de mi ex marido, el papá de mi hijo, con el cual tengo una excelente relación, porque él está viajando ahora, entonces me vine hoy para estar con el rato con mi mamá, yo quiero que vayas a acompañarme. Entonces me vine a hacer el programa acá. Y resulta que hace 2 días, bueno, fue a la PTU y conversando me decía, pues igual me quiero ir a Santiago a estudiar, pero no, todavía no, pero porque... Entonces me decía, conversando, me decía, mamá, ¿sabes qué? Yo los primeros años de mi vida, tú fuiste mi mamá y mi papá. Y yo sí, claro. Mi corazón. Pero después, cuando a los 14 años, cuando yo fui con mi papá fue mi papá y mamá. Claro. Y yo fui como... Se compensó finalmente. Me dijo, yo me siento... si tú me dices a quién quiero más, imposible, porque son dos personajes distintos, son mis papás, los dos los amo, que si yo no podría elegir, pero en este momento me encanta ir con mi papá, porque estoy en una relación con él que es como, no sé, tenemos como los mismos gustos, y yo dije, claro, es porque él es mi único hijo, no tengo una niñita, solamente Renato. Entonces yo digo, si tuviese una niñita tal vez sería distinto, porque hay otras como motivaciones entre mujeres, ¿te fijas? Claro. Entonces yo decía, pucha, qué rico, porque la relación que se formó entre ellos fue bastante buena, siendo que, porque él cuando era pequeño, hasta los 13 años, no quería irse para el papá, quería más estar conmigo. Entonces también le fui creando ciertos temores y mucha aprensión. Entonces, aprovechar, y esto es un consejo, ojalá lo tomen como una sugerencia. Las mamás que son muy aprensivas, soltar a los niños, soltar, porque va a llegar el momento como el de hoy que Renato ya no está conmigo y que él tomó la decisión y que yo no siento que sea porque me quiera menos, sino porque él tiene el poder de decidir dónde se siente más motivado y que eso no significa más amado. Claro, no se pone en jaque el vínculo. A la larga, en el fondo, es muy linda la historia. Si bien a lo mejor tú dices que al principio fue como te equivocaste y todo, él pudo reparar el vínculo con su padre. Y qué más lindo que a esta edad tenga un vínculo nutritivo tanto contigo como con el papá, y que a la larga, si bien tú con el papá no están juntos, no se pone en jaque el sentimiento, esté viviendo con cualquiera de los dos. Entonces, eso es súper liberador para un hijo, porque muchas veces en las parejas separadas se pone en jaque el vínculo. O estás con o me quieres menos y todo. Y es súper dañino para los hijos, porque al final los papás le transmitimos nuestros problemas, nuestras inseguridades, nuestras carencias afectivas, nuestra desilusión por la pareja a los hijos. Así Entonces, y siempre yo soy de filosofía de vida positiva, siempre se puede reparar. Cierto. En la medida de que está el amor incondicional por un hijo, muchas veces nosotros no tenemos herramientas, pero cuando, por ejemplo, en mi caso, uno es de ver como mamá, el hacerle ver a los hijos con los años el esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, el padre en acercarse y en reparar el vínculo, porque muchas veces los hijos también quieren un papá idealizado o una mamá idealizada. Justamente, sí. Uno tiene limitaciones. Entonces, uno
tiene que hacer eso ver, que siempre mis hijos me decían, ay, tú siempre le estás prestando ropa a mi papá. No, yo estoy diciendo, una cosa era mi rollo, pero a ellos mi deber era hacerles ver el esfuerzo que estaba haciendo el papá, y en el fondo es muy bueno para los niños, es muy bueno para los hijos, porque en el fondo pueden volar con más libertad y sin sentir que están siendo desleal con uno o con el otro. Eso es Exacto. súper dañino. Así es siempre es hablar en positivo del Sí. padre, no es como descalificar al mismo niño, Mm. ¿cierto? Tú sabes, bueno, yo te voy a contar que cuando estuve en ese proceso del síndrome del niño vacío, cuando Renato tenía 14 años aproximadamente, que se fue a ir con el papá y que el papá lo trasladaron a Santiago, que fue para mí, fue como que me cortaron el cuello, Sí, po. fue horrible, un dolor, pero es Sí. como un desgarro. Tenía mucha angustia, después se me generó una ira, una rabia hacia el mismo Bueno. papá, pero ¿cómo se te ocurre que te vas a trasladar? Y que en realidad le estaba optando por una mejor posibilidad económica Claro. de vida. Entonces, bueno, ¿qué hice? Uno ya tiene las herramientas, yo ya había estudiado coaching y que sí, yo tenía herramientas, pero en el momento que hace cuchillo palo, eso uno no se da cuenta de las herramientas que tienes, no las sabes cómo valorar, pero inconscientemente empecé a salir con mis amigas, empecé a conocer gente, me metí en una red social para ir por ahí pareja porque estaba sola. Claro. Y bueno, y pum, pasó y de un día para otro, bueno, tuve por ahí un poroleo y aparece el que ahora es mi marido. Claro. ¿Te fijas? Entonces fue un tiempo súper aprovechado, lo pasé súper bien. Y me llegó el amor. Entonces, claro. No, y uno tiene que reconocer lo que siempre hemos hablado en los programas, reconocer y darle espacio a ese sentimiento. Y por ejemplo, yo me acuerdo un consejo de mi hermana cuando mi hijo se fue de la casa, que para mí fue muy duro, muy, muy duro. Mi hermana me dijo, bueno, ahora me dijo, tú tienes que aplicar los conocimientos que tienes de psicóloga, me dice. Tú no hables, me dijo, desde de la guata, así de lo que tú sientes. Tú, ahora tú tienes que aplicar esos conocimientos a favor de tu hijo. Me dijo, porque en el fondo si no lo vas a dañar y va a ser peor. Y yo así como, ya. Entonces ahí como que, no es que me desconecté mi emoción, lo sentí, pero después fui de a poco trabajando el vínculo nuevamente. Porque también se fue como que en una discusión y todo, así como, él ya no podía, no convivíamos de buena manera acá. Porque en el fondo igual habíamos tenido muchos años, una separación muy tortuosa para ellos, entonces uno trata de hacer lo mejor posible, pero al final es lo que pasó. Y el vínculo se reparó, pero nunca me voy a olvidar de ese consejo de mi hermana. Y por ejemplo, yo tengo una tía, que en estos minutos tiene como 82 años, que ella siempre lo contó en su minuto, cuando mi primo mayor se fue, era marino y fue destinado. Todavía no estaba casado, destinado a otra ciudad. Y ella dice que fue un dolor tan profundo que hizo que por primera vez fue al psicólogo, porque ella sabía, te estoy hablando, muchos años atrás también se hablaba del nido vacío, y dijo, estoy sintiendo esto, me está haciendo mal y no puedo quitarle la libertad a mi hijo de desarrollarse y ser feliz en su profesión, por ejemplo. Y asumiendo, por ejemplo, que estaba en la Marina, que obviamente iba a estar destinado en distintas partes. Y ella dice que la única vez en su vida que fue al psicólogo, a terapia y todo, para, en el fondo, gestionar y trabajar bien lo que le estaba pasando, esto del síndrome del nido vacío. Porque si uno ve en la literatura, sale que es con el último. A mi tía le pasó con el primero. Sí, claro, y aparte que el primero que estaba como más arraigado uno a uno, yo tengo uno solo, así que menos mal que voy a sacar otra vez, pero depende, o sea, yo no creo que sea el primero o el último, yo creo que sí, o puede que sean 5 hijos y con los 5 pasa lo mismo, entonces como que no hay algo específico. Bueno, yo quiero recordarles que si quieren contar su historia, pueden escribirnos siempre a administración@politicatv.cl. Y también dejar sus comentarios ahí, mandarnos saludos, siempre son bienvenidos a ver el programa. Claro. Siempre se aprende de la experiencia y también nosotros aprendemos de los comentarios de ustedes, porque todos tenemos experiencias distintas. Entonces, comentando con este síndrome del nido vacío, con este tema que es como tan interesante y tan vivido hoy en día, cuando los niños salen del colegio y que se buscan nuevos horizontes, muchos van a vivir solos, otros también sucede cuando los papás nos separamos y tienen que irse un fin de semana con uno de ellos,
o también cuando en tu caso, cuando los hijos se casan y comienzan a hacer otra vida, etcétera. El síndrome del nido vacío es cada vez que el hijo se va del hogar. Esa situación que uno Sí, y queda... muchas veces pasa, por ejemplo, y me voy a poner en la situación, yo sé que hay muchas situaciones más, pero por ejemplo en la situación de un matrimonio en donde los roles como de proveedores, el hombre, que era como antiguamente, hace años atrás, pero todavía se mantiene, y la mujer era de la crianza, y se aboca 100% a la crianza de los hijos, pierde el sentido de la vida, no sabe qué hacer. Entonces, por ejemplo, yo he visto casos de mujeres un poco mayor que nosotros, con hijos ya profesionales, que como se dedicaron 100% y se abandonaron un poquito a ellas, como satisfacción personal, individual, de que van a hacerle aseo al departamento, de que le llevan la comida, de que todo, para sentirse como útil. Sí. Entonces, a veces da como, nosotros lo hemos conversado mucho con mi hermana mayor, porque en el fondo nosotros, al contrario, yo lo viví con mi hijo y después es como cuando se vayan, qué rico, si también tengo más tiempo para mi vida, y sería como más, con menos trabajo, digamos, me levanto, hago mis cosas, después me acuesto, no tengo que estar, si bien voy a estar preocupado de mi hijo, pero también tengo una vida satisfactoria para mí personal y el vínculo está, porque yo me empecé a cultivar mi vida personal, no se acaba con ellos. Y yo siempre he dicho a mi hijo, a mí me da lo mismo donde se vayan a vivir, si es el extranjero, al norte, al sur, da lo mismo. Mientras sean felices, yo voy a estar feliz. Entonces, que no me tienen que tener al lado, digamos, pegado. Porque también tú tienes hijos que son más independientes que otros. Entonces tú también tienes que darle el consejo a los hijos, porque puede, no sé, no sé, yo las vueltas a la vida, yo no sé, pongamos que yo me vaya a vivir al extranjero un año más. Yo tampoco quiero que a mi hijo le pase eso, que se sienta como que se le acabe el mundo, le venga una crisis porque nada más está lejos. Exacto. Entonces uno también los va preparando y soltándolos, dándoles alas. Digo, hay tanto, yo siempre les digo, bueno, y si se van al extranjero, bueno, junto plata y nos vamos, nos pegamos un viaje. Las redes sociales ahora podemos estar conectados todos los días. Entonces, pero darle esa seguridad y no poner en jaque el vínculo. Y uno también, yo creo, como persona, si uno está en pareja, volver a cultivar Hay muchos matrimonios que se separan en la etapa del nido vacío. Cuando se han abandonado mucho como pareja, se encuentran después solos y ya son como, no cumplen la función como de papá criando. Entonces, que si no tienen nada en común, porque son muchos años, yo he sabido muchas parejas que se separan y otras que no, pues se reencuentran y empiezan como un nuevo pololeo. Exacto, ¿no? Y también ahí, bueno, se va aprendiendo, hay parejas que se dan cuenta que estaban juntos por los hijos, entonces también Exactamente. hay que tener un proceso. Tú sabes que estas emociones que se sienten cuando un hijo se va, cualquiera sea la circunstancia y la edad del hijo, la situación que hay que enfrentar, es dolorosa. Hay un proceso que hay que entenderlo como un proceso doloroso, porque ¿Sí? hay una sensación de abandono y el sentirse abandonado es doloroso. También hay una sensación de falta de control hacia al hijo, que uno lo siente siempre más dependiente. Entonces, esta falta de control también nos provoca angustia, nos provoca ansiedad, y muchas veces cuando son trabajadas estas situaciones, se van aumentando y sigue un proceso mucho más grande por mucho periodo de tiempo, mucho más largo, y es ahí cuando hay que pedir ayuda, y ser capaz de pedir ayuda, porque es un proceso normal, y el dolor está, y el dolor es natural. ¿Sí? No, y a mí me ha tocado que también, me ha tocado, por ejemplo, en la consulta privada, jóvenes como de 28, 29 años, ya cuando se tienen que ir, que les cuesta mucho, porque por distintas circunstancias de la vida han asumido roles o así, ciertas funciones un poco de papás. Entonces, les cuesta irse de la casa porque sienten que van a dejar un vacío, aunque puedan apoyar económicamente, del rol o de la función que estaban cumpliendo en su casa, porque uno no puede criticar eso. Por distintas circunstancias de la vida han asumido funciones y se sienten como desleales también. Entonces, así como a los padres nos cuesta, a los hijos también les cuesta. Sí, claro que sí. Se sienten culpables, porque muchas veces cuestiones que son, sobre todo los pacientes que son muy cercanos a la familia, que hacen todos juntos, entonces uno por la edad, que ya están titulados o están trabajando, uno empieza a indagar.
un poco de quién es la dependencia, así, si bien es de los papás o ellos también, qué roles funcionan ahí, porque en el fondo igual uno va trabajando dejar la culpa de ellos y tiene que llegar un minuto que ellos, si ellos quieren hacer así tener su independencia, irla trabajando también en la medida que él la trabaje personalmente, eso va a influir sistémicamente en todos los miembros de su familia. Exacto. Entonces, que sea lo menos dolorosa, pero de que es dolorosa, dolorosa. Dolorosa. Tú sabes que te voy a contar la experiencia, te va a dar risa. Pero, bueno, está el síndrome del nido vacío y el síndrome del nido lleno, ¿ya? Yo estoy viviendo el síndrome del nido y no voy a contarlo. Resulta que cuando yo me casé, yo nunca me he ido del lado de mis papás. Yo vivo en un departamento con mis padres. Sí. Siempre estoy al lado de ellos, soy súper apegada a ellos, emocionalmente muy dependiente de mis papás. También, para mí, siempre, desde chica, para mí eran mis papás y también eran mis hijos. O sea, yo era la claro. chica que decía, pero ¿a qué hora van a llegar? ¿Por qué se casaron? ¿Por qué no me avisaron? Siempre mis papás me enseñaron que yo tenía que avisar dónde iba a estar en caso de alguna emergencia. Entonces, a mí me molestaba cuando mis papás no me avisaban dónde iban a estar. ¿Te fijas? Entonces, siempre fue como la mamá de mis papás. Y hasta el día de hoy, bueno, cuando me casé por primera vez, yo me fui de la casa de mis papás, de mi pieza, al departamento contiguo al lado. Y ¿sabes qué? A mí me viene como un bajón súper grande, es como para reírse, pero ¿sabes qué? De verdad que yo sé que si hay alguien que está viendo la misma situación, me lo va a entender. Y yo iba a la casa de mi papá y lo abrazaba, a mi mamá y a mi papá le echaba de menos y vivía al lado. Sí. Al lado. Aparte que al hijo único en general le cuesta mucho más. Sí, pues mucho hija más. única. Crecí como hija única, mi hermano que lo conocía adulta. Claro. Pero era, claro, entonces es súper difícil. Y resulta que yo ahora también mis papás tienen más edad y todo, y todavía yo soy súper apegada a mis papás y tengo esa sensación de que, bueno, ahora ya, como ellos son más de edad, tienen 88 años, tengo que estar con ellos, claro. no me voy a ir, porque siento que tengo que estar ahí, pero porque me nace, porque me gusta y porque son mi todo, ¿te fijas? Entonces estoy viviendo esa sensación de los hijos que se van de la casa y que tienen la culpabilidad, entre comillas, la sensación de, chuta, no me tengo que ir. Pero para mí ha sido siempre esta sensación de como de tener que cuidar y sobreproteger a mis papás. Y a veces para ellos era complicado porque como mi hija me está sobreprotegiendo, o sea, nada que ver. Claro, pero en el fondo, claro, porque en el fondo tú sobreprotegías porque querías tener el control de que no les pasara nada a tus papás, así como ellos también fueron, claro. Y a la larga tú sabías, claro, y tú sabías inevitablemente desde chica, o mejor no consciente, que tú eras la única persona que se iba a hacer cargo de ellos en la adultez. Y les toca súper pesado. Entonces, por ejemplo, yo también en terapia he ido trabajando, por ejemplo, con pacientes que se den pequeños espacios de individualidad, tengan pareja o no pareja, porque a la larga les va a tocar igual solos, pero por lo menos el proceso de esto, de saber desconectarse, así como ya, tú ya, no sé, este fin de semana vas a salir con tu pareja, ya, desconéctate, ándate lejos, un poco, igual te van a llamar, las noticias malas se saben y todo, porque si no a la larga también dejan de vivir. Es súper difícil cuando es un hijo. Entonces, porque en el fondo hay veces que tú estás súper bien con los papás, pero hay veces de repente que cuando la persona ya como que tira líneas para su vida, también uno quiere construir una vida que a veces es distinta a la de los papás. Entonces se les genera conflicto. Porque a la larga, como siempre han estado ahí, no sé, en la dinámica familiar, es como, al final, es como metidos en las peleas, las conversaciones de los papás. Entonces, al final uno va trabajando, bueno, sí, ellos han vivido casados 30 años así, son felices así, bien. Pero ir poniendo límites. Claro. Que si bien siempre va a estar a cargo de su padre, de sus papás, en su minuto, ir haciendo un poco, jugando con hasta dónde se puede mover de forma individual. Exacto. Porque si no, al final es una carga muy difícil. Claro, con más hermanos puedes tener más conflictos, pero a la larga, porque ponerse de acuerdo 3 o 4 es más difícil. Pero claro que el trabajo es más relajado. Sí, es más compensado, es como más equilibrado. Cuando realmente hay hermanos que entre ellos se apoyan, porque hay veces que puede ser 5 hermanos se hace responsable. Claro. Sí, efectivamente, y es un tema, o sea, nosotros como hijos y en nuestra cultura,
tengo entendido que en las culturas orientales es mucho más fuerte el vínculo Mm. que tienen los hijos hacia los padres. Entonces, pero cuando ha sido así, para mí, como tú dices, para mí me cuesta un poco dejar. Yo vivo, o sea, ya estoy aquí Claro, con mi hijo porque yo trato de en el fondo, también tener una vida que me corresponde, o sea, de la vida de obvio, mamá, la vida de hija, mi vida claro, como mujer, eso. claro. Nunca perder lo que Sí, somos. Nosotros somos mujeres sí, y los hombres son hombres, porque hay papás solteros también, que también mediante esta situación, y son hombres. Y nosotros como mujeres no perder nuestra esencia, tenemos que siempre exacto. reconocernos y estar para nosotros mismos. Estando bien nosotros podemos ayudar al resto también a estar bien. Sí, Entonces, este tema, Vero, ha sido súper interesante. sí. No, y es súper importante, digo yo como mujer, que esto es como para mujeres, digamos, pues hay hombres de todo, es buscar siempre, por ejemplo, a mí en la universidad me enseñaron, yo creo que igual uno lo tenía claro, que uno cumple como tiene distintos ámbitos en la vida. Uno, yo como Verónica, yo me desarrollo en mi ámbito profesional, por ejemplo, como mamá, pero personal, como persona, y generalmente ese muchas veces uno no lo trabaja, culturalmente se ha trabajado muy poco. El buscar cultivarse uno también, las cosas que a uno le gustan, conversarlo, y como tú dices, es un proceso doloroso, conversémoslo, Exacto, sí. conversémoslo, hablemoslo, porque es inevitable que va a pasar. Entonces, por el bien superior del amor que uno le tiene a los hijos, y para uno también, es conversarlo también con los hijos. ¿Sabes qué me está costando, por ejemplo? Me Claro. duele esto, pero sé que lo tengo que superar, porque a la larga también hacemos sufrir a nuestros hijos, que es el otro lado que yo te decía, porque de repente uno se focaliza en el nido vacío de los papás, y a los hijos les cuesta mucho. A mí me ha impresionado, la mayoría de mis pacientes están en esa crisis normativa, que es irse de la casa, y les cuesta muchísimo. Sí, no es fácil. Es un cambio de vida, es como comenzar otra Claro, historia, porque tú tienes una historia con tu familia, desde tu claro. infancia, que creciste con tus padres, está tu historia, por eso que también es como fuerte cuando hay un duelo, este es otro tema, pero cuando tú pierdes a tus padres, Sí, y junto con tus padres también muere tu historia, muere una parte de ti. sí, Entonces, como te fijas, tienes que volver a como reconstruirte y decir, chuta, ¿y ahora qué? ¿Quién soy nuevamente? Porque exacto. una nueva persona, ¿te fijas? Entonces, y también la pregunta en este tema, que es el síndrome del nido vacío, es ¿y ahora qué? ¿Ahora qué quiero para mí? No ahora qué va a Exacto. pasar conmigo, no, ahora qué es lo que quiero para mí, qué es Sí, lo que quiero de ahora en adelante hacer con mi vida. exactamente. Y es Ujú. súper válido hacerse esas preguntas, es súper necesario. En Sí, general en las crisis vienen, y yo siempre le decía a mis compañeros en la universidad, esas crisis de que qué quiero para mi vida, digo, mientras antes las tengan, en distintas etapas las van a tener. Van a tener mejor calidad de vida. En el fondo les va a hacer una vida con más sentido. Porque cuando tú vienes, por ejemplo, hay distintas crisis normativas de edad, tú te cuestionas. Entonces, por ejemplo, yo me cuestioné la vida que estaba llevando. ¿A quién le hacía sentido? Me di cuenta que yo le hacía sentido, yo hice todo lo que se esperaba socialmente y yo me había abandonado, entonces me empecé a conocer y literalmente me empecé a conocer. Entonces, por ejemplo, a mí nadie me cree que yo era sumamente tímida e insegura y me empecé a conocer y era divertida, habían cosas que me gustaban, mal genio y todo, pero yo luché y sigo luchando para que la vida tenga sentido para mí, no para el resto. exacto. Y Ujú. dejar en libertad a los hijos. El vínculo está, uno siempre va a estar, no tiene que estar, no se confirma que ellos me quieran porque estén pegados a mí. Hay Exacto. otras cosas, hay otras formas de amar que uno las descubre en estos procesos. Mm. Mm, Sí, como bien dicen, no es la cantidad, sino que es la calidad del tiempo que uno pasa sí, con ellos, con las personas que uno ama. mm, Así que, Vero, yo sé que mañana es un día sí, muy especial, así que, porque ahora sí, tienes que ir a hacer tus cosas, sí, terminar con este mm, sueño, un sueño hermoso que estás viendo tú sí, como mamá y tu hijo. muy bonito ver a mi hijo feliz que quiere emprender su futuro en pareja. Ellos me han enseñado mucho a mí, uno nunca termina de aprender, son No. muy partner, ellos son muy partner y a mí al principio me chocaba porque yo decía que no tenían individualidad y al final ellos son partner y se conocen tan bien que saben cómo hacerse feliz al otro y tienen su independencia igual. Entonces Qué me han bonito. enseñado que se puede amar de otra forma.
a como yo estaba acostumbrada, porque yo siempre dije, no, qué difícil, no, esto. Y no, ellos le han encontrado un sentido a su vida y yo feliz por ellos, y el regalo es tenerle la sorpresa a la celebración, así que de aquí, terminando el programa, yo me voy a Limache con mi auto cargado y nos vamos toda la familia para decorar y armar todo, demostrarle en pequeños gestos, que estamos muy felices y que nos vamos a acompañar siempre en todo proceso para ellos. Así que muchas gracias y esperamos vernos con un tema muy entretenido la próxima semana. De todas maneras, bien. Muchas felicidades para ti, muchas felicidades para tu hijo y tu nuevo hijo que se está ya sumó a la familia. Se parece mucho, ya se mimetizan los chiquillos. Sí, es un nuevo hijo y un nuevo hermano para mis hijas, entonces, y una nueva familia, una familia más grande. Entonces, yo feliz de acompañarlo y nada, pues, así que nos vemos la próxima semana y espero que tengan una excelente semana y un fin de semana. Igual, besitos. Un beso grande, Vero, y que estés muy bien. Ya, gracias. Bien, y llegamos al final de este capítulo. Hoy día el tema fue el síndrome del nido vacío. Y la próxima semana, el próximo jueves a las 17 horas, por aquí por las pantallas de Política TV, con su programa De Corazón a Corazón, con otro tema también interesante. Nos estamos viendo y un abrazo para todos. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Talcabox, alimentación saludable. Visítanos en la calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca.